yo soy Silvia Rascón y esto es Gente Común hablando de emociones. Las emociones, como todas las herramientas con las que nacimos, son una parte fundamental de nuestra vida. Y esas emociones hacen que nuestra vida sea plena o tengamos una serie de dificultades para lograrlo. Pero en realidad en sí no son las emociones las que hacen eso, sino la falta de gestión que tenemos de ellas, el desconocimiento, la poca visibilidad que les damos y también el rechazo que les tenemos, porque hay ocasiones en que esas emociones son demasiado intensas. Hablar de emociones siempre implica muy fuerte a la familia. La familia es una de las que más nos detonan emociones intensas o emociones intensas o emociones muy ligeras como la alegría, como el contento, como la satisfacción, como el beneplácito. Hay emociones que son muy fáciles de detectar en el plan familiar. Y en esta ocasión estoy muy contenta y muy satisfecha por el invitado que tengo. Tener invitado a mi nieto, Santiago, es un placer enorme, porque Santiago fue el primer nieto que llegó a mi vida y por lo tanto, pues mis emociones se movieron totalmente en el momento que él viene a este mundo y llega a mi vida a plantearme otra serie de retos y de posibilidades que yo no conocía. Y con él, pues fue un gran placer conocerlo, reconocerlo y ahora tenerlo aquí, pues es doblemente placentero. Santiago tiene 18 años y es estudiante de contabilidad. Él lo invité porque a mí me parece un muchacho muy, muy maduro, muy enfocado y sobre todo porque él tiene posibilidades de mostrarles a los jóvenes que existen posibilidades diferentes a las que ahorita los muchachos ven y la sociedad les exige vivir. Y me parece que es un buen momento para que él nos cuente un poco sobre cómo es que los jóvenes de hoy pueden vivir enfocados en lo que quieren y en lo que son. Santiago se define como una persona que le gusta probar cosas distintas, salir de lo común y busca hacer lo que le gusta. Y no se queda con las ganas de lo que piensa. Ama mucho a su familia y aprecia mucho los momentos que pasa en su vida. Él tiene en este episodio, él tiene la posibilidad de decirme abuela si quiere, pero si no, está bien, como él me quiera decir. La verdad estamos en ese conflicto, porque él a mí me dice Moy. Entonces, pues ahí van a escuchar que a veces nos vamos a sentir raros, ¿no? Porque estamos acostumbrados a decirnos de diferente manera. Yo siempre le digo Santi y el decirle Santiago ahorita me cuesta. Bienvenido, Santi. Hola, Moy, ¿cómo estás? Muy bien. Voy a decir Moy, pero es mi abuela, para no confundirnos. Muy bien, muy bien. Qué gusto tenerte aquí, Santi. Esto es mío. Es un placer enorme saber que podemos llegar a contactar por este medio y que tú seas una persona importante en estos invitados. No, muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, empezando por lo que es este tema, ¿cómo te llevas con tus emociones, Santi? Pues yo, la verdad, desde chico, pues los hombres nos han dicho que no lloren, que seamos un poco más duros. Yo soy un poco demostrativo, pero soy muy
o muy sensible por dentro. Yo expreso mucho por dentro de mí, pero en sí yo siento todo aunque no lo demuestre. Entonces es muy común ver ahorita que la gente, pues que los hombres estamos más serios, pero yo con mis emociones toda la vida pues he sido muy cercano a ello y más gracias a ti que pues está este podcast, ¿no? Gente como no hablando de emociones que ya sería el colmo no tener las emociones en mi vida. Claro, sobre todo de reconocerlas, ¿no, Santi? Y de usarlas a nuestro favor. ¿Tú cómo ves eso? Bien, bien, yo, por ejemplo, no me enojo fácil y tampoco me pongo triste fácil, pero trato de usar las cosas negativas, emociones negativas a mi favor. O sea, es bueno reconocer cuando uno está mal, cuando uno está bien, para usarlas como motor para hacer las cosas que quiere hacer uno. Las emociones negativas, en mi contexto no existen, Santi. Las emociones son emociones, todas, y todas son usables, todas son posibles de usar. ¿Tú cómo ves eso? Sí, tienes razón, yo digo más bien negativas porque pues la gente toma negativas las cosas que afectan a los demás o afectan a sí mismos. A mí no me han afectado el enojo ni la tristeza, y entonces a mi entorno pues, pero yo la llamo negativas por cómo se hace sentir uno, ¿no? Siente que uno puede hacer daño, siente uno que le hace daño a uno sentir esas emociones. Exacto. Sí, tenemos como una impronta sobre ese tema, ¿no? De que hay emociones que no deberíamos de sentir, porque no sabemos usarlas de alguna manera y nuestras acciones son las que dañan, no la emoción en sí. Entonces, como por ejemplo el enojo, si estamos muy enojados y lastimamos a otro o nos lastimamos a nosotros mismos a través de ese enojo, pues lo que hace daño es la acción, no la emoción en sí, ¿no? Si sabemos gestionarla, pues va a ser una emoción muy poderosa. Todas son poderosas, de hecho. Entonces, pues sí hay que hacerse como amigo de las emociones. Yo les llamo densas y ligeras. La emoción densa, pues ya sabes cuáles son, 7 emociones, ¿no? Que es el miedo, el rencor, el enojo, la tristeza, la culpa, la impotencia y la insatisfacción, cuando estás insatisfecho. Entonces, esas emociones son densas, son pesadas, porque nos cuesta trabajo explorarlas, nos cuesta trabajo indagarlas. Regularmente pasamos por ellas o sobre de ellas para no sentirlas. Ese es el problema de esas emociones. Y las ligeras, que son la alegría, el contento, la satisfacción, el amor, em, la felicidad, esas emociones son muy ligeras. No nos cuesta trabajo sentirlas. De hecho, cuando las sentimos, pues sentimos que el cuerpo se expande. Y cuando sentimos las otras, sentimos que el cuerpo como si estuviera pesado, ¿no? Como si no nos hiciera caso, como si no estuviéramos habitando nuestro cuerpo o no lo quisiéramos habitar. ¿Y cómo ha sido, Santi, que tú has elegido ser un joven diferente a los demás en el sentido de ir por tus sueños, de crear una idea diferente de lo que es un joven, de no andar en los antros, de no drogarte, de no tomar alcohol? ¿Cómo es eso, Santi? ¿Cómo fue creándose tu pensamiento, tus creencias sobre esos temas? Bueno, aquí pues me voy a ir a mucho tiempo, pero ya desde niño pues yo he tenido pues papás que exigen mucho a sus hijos, sobre todo pues sí, los dos en sí han dicho es que tienes que estudiar una carrera, tienes que encontrar un buen trabajo, tienes que jubilarte y ya pues vivir feliz, que es lo que pues, nos han dicho a la mayoría de niños. Entonces pues yo decía pues ¿por qué tenemos que hacer eso? Yo veo a la gente que hace eso y no es feliz. Entonces, bueno, la mayoría no es feliz. Y yo digo, pues, ¿por qué tenemos que seguir ese camino todos, no? O sea, cada uno vive su vida y cada persona es un mundo. Entonces ya fue donde yo quise probar cosas distintas. Desde niño, pues mi generación, ya a las de ustedes no les tocó, pero con esto nuevo del internet, pues hemos visto a muchas personas, es más fácil acceder a distintas mentes, distintas maneras de pensar y distintas oportunidades. Ya hay más trabajo, ya la carrera ya no te saca adelante. Hay unos que sí, hay otros que lo usan a su favor. También,
pues es nuevo ver los gente joven viviendo una vida que los adultos no podían vivir a esa edad. Y, y pues sé que se puede hacer cosas distintas porque yo lo he visto gente, amigos míos que no están en la universidad y le va muy bien. Entonces, pues se puede hacer cosas distintas cuando uno ve las formas, ¿no? Y cuando uno quiere, porque hay gente que pues no tienen miedo, ¿no? Piensa que tiene sueños, pero no pone en la acción porque tiene miedo de que no es posible. Ya que desde niño, pues a la gente le dices que no puedes hacer esto porque lo común es esto. Estamos muy enclochados con lo común y pues eso no es lo que siempre lleva al camino correcto. No podemos vivir una vida que los demás nos están poniendo. Si es nuestra vida. Bueno, pero me imagino que eso nace de una observación, ¿no? De haber observado otras historias que de alguna manera estaban a tu alcance y que tú decías, bueno, pues creo que este no es el camino. ¿Y cómo desarrollaste ser observador? Pues desde niño, pues yo soy muy serio, ¿no? Soy muy serio, soy una persona más de escuchar que de hablar. Entonces, desde niño pienso mucho, ¿no? Sobrepienso mucho las cosas. Antes lo veía como algo malo, pero pues ya sacándole lo bueno, veo las cosas más allá. O sea, si no veo problemas, más bien ahorita ya pienso más soluciones, oportunidades. Entonces, desde niño, cuando veo a alguien que no me gusta lo que hace, digo, ¿por qué no me gusta lo que hace? ¿O por qué me gusta lo que hace? Desde niño. Entonces ya era la manera de pensar que tenía, ¿no? Desde niño, pues quiero hacer esto, ¿por qué? No me gusta que la gente que hace esto no la veo feliz. La gente que hace esto está feliz. Y ir probando poco a poco qué le gusta a uno, ¿no? Y ser observador cómo ves a las personas, más bien, cómo yo veo a las personas y yo cómo me sentiría en su lugar. Ser un poco más empático en su situación. O sea que llevamos ya dos herramientas, Santi. Una es el observar y la otra es el cuestionarte, ¿no? Es una Yo, herramienta. yo me cuestiono mucho, Ajá. yo soy muy autocrítico conmigo mismo. ¿Cómo te cuestionas? ¿Cómo es tu forma de hacerlo? Bueno, yo cuando pienso las cosas que hago, o sea, veo si afectó algo a mí, si afectó a otra persona y de ahí voy tomando acción, ¿no? O sea, hay veces que uno se siente mal por hacer acciones y se siente bien. Entonces, soy crítico conmigo mismo y crítico no significa hacer algo malo. O sea, crítico, puede haber críticas buenas y críticas malas, que la gente también piensa que criticar es algo únicamente malo. Entonces, yo soy crítico conmigo y con mis acciones. Yo antes de dormir, por ejemplo, veo qué hice bien en el día y qué hice mal en el día. Y por qué las hice bien y por qué las hice mal. Para no volver a repetirlas después. Más ahorita. Antes no lo usaba, pero ya ahorita lo uso más porque veo que es posible mejorarlo. Si es medible lo que haces, es posible crear cosas distintas. ¿Cómo usas el bien y el mal para tú gestionarte? Porque, por ejemplo, yo el bien y el mal lo tenía muy mal acomodado. Haz de cuenta, el bien lo veía como si era aceptada por otros, entonces yo había hecho las cosas bien. Si yo no era aceptada por otros o era reprendida o castigada o así, entonces no había hecho bien, no había hecho las cosas mal, ¿no? De hecho, la palabra bien y mal yo ya no la uso. Pero, ¿cómo lo usas tú para evaluarte? Porque al final de cuentas, eso que tú llamas que la crítica no es mala, sino que es una herramienta buena para nuestras vidas, se llama evaluación. O sea, yo en la noche en lugar de juzgarme, me evalúo, ¿no? Evaluar quiere decir ver cómo es que yo me siento con respecto a lo que hice, a lo que no hice, a lo que logré, a lo que no logré, y es una evaluación que es la que deberían hacer los maestros y que no la hacen. La evaluación, Santi, es una estrategia que uno puede utilizar no para medir, ¿no? Esto lo hice bien y esto lo hice mal, ¿no? Como si fuera una gráfica. Esto bien y esto mal. Sino en la evaluación entran muchos criterios, ¿no? Por ejemplo, si un maestro evaluara, pero verdaderamente evaluara, sería como, ok, Santi sacó un 9 en el examen, pero aparte Santi vino todos los días, participó en clase, trajo sus trabajos, es un comportamiento respetuoso, tiene una serie de
relaciones buenas con sus compañeros. Ese sería evaluar, como, a ver, todo lo que está alrededor de Santi, hay muchas cosas que son importantes. ¿Cómo le haces tú para que no se convierta en juzgarte, en decir, es ser duro contigo? Porque a veces, si no hace uno bien la evaluación, es duro con uno mismo, ¿no? Sí, pues yo apenas hace que un mes, 2 meses, apenas ya soy un poco más ligero conmigo, pero yo buscaba la perfección mucho. Entonces, si eso es algo que nosotros pensamos que es algo bueno y me ha traído más problemas la perfección que cosas malas, perdón, en vez de cosas buenas. Entonces, yo uso la crítica sin juzgarme al saber que pues somos humanos, hay un día más, entonces cada día podemos corregir lo que hicimos mal un día después. Entonces, pues son cosas que podemos ir cambiando poco a poco. En ese enfoque que tú estás dándole a tu vida, porque al final de cuentas la vida de nosotros la construimos. Traemos una historia, ¿no? Todos, que de alguna manera nos imprime muchas acciones que no nos corresponden, que no son nuestras, pero que de alguna manera están ahí. ¿Cómo le haces, Santi, para que tu historia, tus la forma de vida que has tenido no te esté obligando a irte por un lado, sino que tú digas, no, es que esta es mi vida y yo la tengo que llevar, la tengo que crear, la tengo que producir porque soy yo el dueño de esto? Bueno, ahí en parte es gracias a, pues, a mi familia, gracias a ti y gracias a mi papá, que han sido personas que desde niño me han dicho que cada uno tiene su vida, ¿no? Mi papá, por ejemplo, desde niño, mi mamá es más estricta con, pues más de antes, ¿no? Las calificaciones, pues de toda la vida. Mi papá siempre ha sido, pues hay algo más que la escuela, hay algo más de lo común. Papá desde niño, pues me ha dicho, no importa las calificaciones, sino que sepas. Entonces hay gente que nomás tiene calificaciones, pero no sabe. Y hay gente que no saca buenas calificaciones, pero sabe mucho de un tema. Entonces, desde ahí pues sé que pues cada vida es distinta, ¿no? Cada quien tiene sus herramientas y ha habido varios capítulos aquí y pues tú debes saber. Entonces, pues ahí ha sido más bien la manera que he visto que es distinta la vida de cada persona. Ya uno va viendo desde el niño que qué personas le sale bien, porque si alguien te dice hacer algo, vas a hacer lo que esa persona quiere y vas a terminar como esa persona quiere que estés, pero capaz no es como tú quieres estar. Entonces, cada persona piensa distinto en las cosas que le gustan y que no le gustan. Más bien es seguir lo que a uno le gusta y no lo que a otro le gustaría que fueras tú. Es lo que mucha gente está haciendo, ¿no? Mucha gente vive a través de lo que quieren los demás de ellos y no lo que quieren sí mismos. Y para mí eso no es lo correcto. Sí, pero ¿cómo le haces? Porque, mira, los papás tenemos mucho miedo, mucho miedo. Y entonces en ese miedo a veces hacemos que nuestros hijos hagan cosas que para nosotros son seguras, ¿no? Y que de alguna manera eso según nosotros los va a llevar por un camino adecuado. Ese es como una necesidad de los padres, ¿no? De darle al hijo seguridad, más que libertad, seguridad. Y somos los latinos, mucho, los papás latinos somos así. Entonces, ¿cómo le haces tú para vencer esas resistencias que hay en los padres, ¿no? Y en tu entorno, porque de alguna manera hasta yo quiero tu seguridad, ¿tú sabes? O sea, a mí me interesa mucho que tú estés bien, pero sé que tú tienes que tener tu felicidad y también tener tu libertad. Eso lo sé, lo entiendo, pero me importa más tu seguridad de acuerdo a cómo yo traigo mi historia. ¿Cómo le haces tú como joven para decir, a ver, aquí hay mucha resistencia de parte de mi mamá, de parte de mi papá, de parte de mi familia, para que ellos hagan lo que yo quiera, ¿no? Sí, pues obviamente pues mis padres son un poco conservadores de que yo tengo una mente más abierta y ellos son un poco más cuadrados y es complicado cada vez que les digo una idea o cosas así. Dicen, no, es que ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no te vas por este camino y haces lo que quieres aparte, ¿no? Pero pues aún no sé la manera de cómo mantenerlos en calma, pero solamente es
no pasa nada. Después vas a ver que va a salir bien. Obviamente no lo toman así de la mejor manera, pero lo bueno es que tengo padres que son muy comprensibles de cierta manera y me dicen, bueno, está bien, demuestra. Y ya es donde entra ya el labor de uno, ¿no? Que ya es demostrarlos que sí se puede. Obviamente con la carga de ellos poquito atrás, pero es complicado mantener a tus papás sin que se preocupen en ti, y más ahorita que yo tengo papás poco sobreprotectores por mí. Sí, claro. Yo sí admiro mucho eso en ti, ¿no? Cómo has hecho que de alguna manera, yo creo que ahí hay una herramienta importante, que es la comunicación. Creo que has hecho eso, ¿no? Te has comunicado con ellos. Y cuando uno se comunica con las personas, pues logras que la otra persona sepa tu punto y, y lo conversas con el punto de la otra persona y luego llegan a un acuerdo. Así debería ser la comunicación de todos, no nomás de padres e hijos. ¿En qué momento te diste cuenta que la comunicación era una herramienta importante? Desde niño veo que, por ejemplo, mi papá no es muy peleonero. O sea, mi papá siempre me ha dicho que los problemas se arreglan hablando. Y desde niño no ha habido, es muy pocas las veces que han sido castigos físicos, siempre ha sido verbales, siempre son, y no regaño, siempre mi papá me ha regañado, me ha corregido, que es distinto. Porque ahorita los papás le gritan a los niños, pero mi papá siempre ha tratado de dejarme una enseñanza, ¿no? En cada vez que me corrige. Y es algo que yo agradezco mucho porque cuando le hablas a tu hijo de una manera que lo entienda, aunque pueda no hacerte caso, le va a quedar algo aquí en la cabeza. Y así es donde dije, pues tiene razón. De ahí aprendí yo que hablando se arreglan los problemas y hablando puedes solucionar otras cosas y no tiene que ser a fuerzas cerrarte, ¿no? La gente se cierra y yendo a emociones, pues dejan que las emociones, pum, estoy enojado y déjenme, estoy enojado y bla, estoy enojado. Entonces de ahí he visto que la comunicación es muy importante. ¿Y qué otra herramienta usas tú para comunicarte con tus papás? Mm, con mis papás, otra herramienta que uso puede ser, mm, pues más bien es hablar con ellos, pues es complicado, más bien hablo con ellos y así hago que entiendan las cosas. Tú cuando logras que tus papás te entiendan y que vean que eres un muchacho respetuoso, educado, tranquilo, enfocado, em, eso te facilita la comunicación con ellos, Sí, sí, tu sí, actuar. sí, 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 claro, obviamente va respaldado de acciones, ¿no? Y de la manera que te ven ellos. Si eres un niño que les grita, eres un niño que no les haces caso, que nunca está en la casa, pues va a ser raro si tú les dices algo, ¿no? No te van a tomar en serio las cosas que dicen, tiene que haber coherencia en tu mensaje. Entonces yo creo que el ser, pues yo me considero buen hijo, o sea, el ser buen hijo y que no le haya traído a mis padres problemas graves, salvo cosas muy comunes, pero no nada de que pues hice tal cosa, de que no vine a la casa, de que estuve en la cárcel, pues no, no, no he sido una persona pues respetuosa con ellos y sencilla, entonces eso hace que mis papás pues confíen en mí, de ahí tengo la confianza en ellos. Bueno, ese es un mecanismo que tú has usado muy bien para como bajarle un poquito la presión a las expectativas, ¿no? Sí. Porque regularmente los padres tenemos expectativas sobre los hijos. Nos cuesta trabajo saber que un hijo puede tener su propia vida. Como que no nos cuesta hacer esa transición. Mm, Ya cuando el hijo crece y de alguna manera pues ya se va de la casa o empieza a tomar decisiones, a pesar de que todavía es dependiente económico, hay una lucha, una especie de lucha, ¿no? Y hay expectativas de los padres. ¿Cómo es que tú logras como aligerar esas expectativas que tienen sobre ti? Pues es complicado, no sé cómo hacerle, o sea, obviamente mi papá tiene unas expectativas sobre mí, mi mamá tiene unas expectativas sobre mí, tú tienes expectativas sobre mí, cada quien tiene expectativas distintas, ¿no? Ya depende cómo conoces a la persona, las expectativas que tienes sobre ella, ¿no? Yo creo. Entonces, por ejemplo, con quien sabe más cosas, pues eres tú de mí, entonces tú debes de tener expectativas distintas a las que tiene, por ejemplo, mis hermanos. Que aunque mis hermanos tienen expectativas muy altas sobre mí,
Yo creo que esas son con las que más lidio yo, ¿no? Las expectativas de mis hermanos porque me ven como un héroe, entonces es como, pues no soy un héroe, ¿cómo les explico? Entonces es complicado llevar las expectativas. Más bien yo siento que es juntar las expectativas de uno con las de ellos y ser realista, que no me gusta usar la palabra realista, pero tratar de buscar un punto medio entre las expectativas que tiene uno mismo y las de ellos para saber qué se puede y qué no se puede. Bueno, yo no tengo expectativas sobre ti. Creo que ya he evolucionado al grado de que como que siento curiosidad, ¿no? ¿Qué va a pasar con Santi o qué va a hacer Santi de él? Ya no tengo así como una idea, ¿no? Sobre lo que tú podrías hacer o ser. Bueno, ser ya eres. Para mí ya eres un ser extraordinario y lo que vayas a hacer es lo que de alguna manera genera expectativas, ¿no? Yo no tengo ya eso. Ya lo sobrepasé y creo que estoy como curiosa, más bien como con una curiosidad, ¿no? De verte desarrollarte, de verte avanzar, de verte crear tu vida de la manera como la estás llevando. Y eso a mí me hace sentir muy orgullosa porque así como tú dices, o sea, no soy una persona que ha dado problemas difíciles a mis padres, pues por lo tanto yo tampoco, yo me incluyo, ¿no? Porque como abuela tuya, pues es una gran satisfacción verte desarrollarte de la manera como lo estás haciendo. Pero siempre hay presión y estrés en la vida de las personas. Y tú eres muy jovencito. ¿Cómo lidias con la presión y el estrés? Bueno, el estrés yo toda la vida desde niño he sido me estreso muy fácil. Ahorita ya le he bajado, pero antes yo era una persona que se estresaba por cualquier cosa. O sea, yo era desde niño de que, si no saqué un 9, ¿cómo le voy a hacer? O saqué un 7, híjole, estuve a nada de pasar, o ya ando todo estresado todo el día. Y ya ahorita, pues, entre más estrés he tenido en toda mi vida, pues he visto que lo voy a sentir. Obviamente yo siento el estrés, pero ya es distinto, o sea, es algo que va a pasar, pero cambia cómo reacciono sobre él. Entonces, el estrés siempre lo voy a sentir y la presión. Entonces, más bien es como vivir junto con la presión y junto con el estrés para saber, serte amigo de ellos, ¿no? Hacerte amigo de la presión, hacerte amigo del estrés y trabajar junto con ellos. O sea, si voy a tener estrés, si voy a tener presión, ahora sí tengo que hacer las cosas. Y yo lo uso como motivante, ¿no? Si me estresa algo, significa que hay algo que siento yo que está saliendo mal. Entonces me dan más ganas de hacer las cosas, ya con el estrés y con la presión. Tú vienes de una mm, culturalidad, vienes de una cultura. Perdón. Es que hace frío. No, qué chévere. Este, vienes de una cultura que es mexicana, que es latina, que de alguna manera hace que tú seas de cierta manera, estés configurado ya de cierta manera. ¿Mm? ¿Tú ves las diferencias con otras culturas, de ti con otras culturas? Sí, sí. Yo, por ejemplo, yo admiro mucho a España, admiro mucho a Estados Unidos, a Europa. Y es algo que hasta la fecha yo sigo viendo, me inspiro mucho en ellos, ¿no? Son personas que siempre le digo a mis hermanos que como España es tan bueno en lo que hace y como Estados Unidos es tan bueno en lo que hace. Y, y siento yo que aquí somos un poco más, bueno, menos disciplinados que en España y Estados Unidos, que son primer mundo. Yo siento que ahí es donde tengo la batalla, ¿no? Yo que consumo más contenido de allá que de aquí de México. O sea, lo he visto, o sea, en España son muy, no perfeccionistas, pero buscan hacer las cosas bien. No van a hacer las cosas por hacerlas y aquí en México se nota mucho. Lo veo mucho en la escuela, lo veo mucho con familiares o así, que la gente hace las cosas por cumplir y no porque salgan bien. Entonces, pues yo trato de aprender de ellos y obviamente hay diferencias, ¿no? Entre, como digo, la disciplina, obviamente, pues como siempre dicen, ¿no? Hay el dinero, ¿no? Las oportunidades que hay allá son distintas a las que hay aquí, pero pues yo lo veo como algo bueno, ¿no? Que hay aquí más cosas, bueno, más complicado hacerlo, porque así se puede, pues se siente uno mejor, ¿no? Al lograr las cosas. Si todo está muy fácil, pues cómo va a sentirse uno gratificante. ¿Y cómo has hecho para lidiar
o generar una identidad. ¿Quién es Santi ante el mundo? Pues la identidad pues se ha ido formando pues, poco a poco, ¿no? O sea, más ahorita ya que soy mayor de edad. Fui una persona a los 10, fui una persona a los 12, fui una persona a los 15 y fui cambiando mucho y hasta la fecha cambio, pero sigo teniendo cosas que sí oí yo. Entonces la identidad pues es algo que yo veo, ¿no? Aceptar pues cómo soy, ¿no? Si soy serio, si soy un poco más reservado, o tratar de ser alguien que no soy y se nota cuando uno es alguien que no es. Entonces, para saber quién soy, pues ya tuve que ver qué me gusta, ¿no? Con quiénes estoy, quiénes son los que me acompañan, cómo soy con los que estoy y, y qué disfruto hacer. No tratar de cambiar lo que soy, porque mucha gente trata de ser otra persona porque no les gusta quiénes son. Pero pues sería muy bonito que tenemos nuestras cosas que somos nosotros, ¿no? Para eso somos únicos, ¿no? O sea, yo siento que el ser una persona, ser uno mismo, pues es algo muy, muy padre, ¿no? Porque así se puede tener, y donde al tema de las expectativas, si cambiamos la persona que somos, le vamos a cambiar las expectativas que tienen los otros sobre nosotros y nunca nos van a creer. Entonces es bueno ser auténtico, ser uno mismo, porque así se siente uno más tranquilo, los demás se sienten más tranquilos con uno mismo y en sí todo es mejor. Yo es algo que he admirado en ti desde niño, que has sido quien has sido y no intentas cambiar quién eres o no intentas aparentar ser quien no eres. Y eso es algo complicado ahorita en estos tiempos, porque la mayoría de la gente está tratando de aparentar ser quien no es, sobre todo pues con las redes sociales, con todo lo que existe ahorita para, es más, hasta para eliminar muchos de los desperfectos que tenemos en nuestro físico, ¿no? Y yo siempre te he admirado esa parte. ¿Cómo les dirías tú a los muchachos? Miren, es que yo he hecho esto para aceptarme, para sentirme bien con quien yo soy, con esa identidad que yo estoy creando para mí. Pues es que, por ejemplo, si vemos hacia atrás, la gente ve hacia hace muy poco, la gente se siente mal consigo mismo porque no logró tal cosa, porque no es como quiere, porque ve las cosas a muy corto plazo, ¿no? Es que me propuse tal cosa en enero, ¿no? Ahorita que estamos ya en 2025. Pero ya si uno ve más hacia atrás, hacia desde que es niño hasta que es una hora, pues ahí es donde uno acepta, ¿no? Quién soy yo y las cosas como he sido yo, me ha traído cosas muy lindas a mi vida. Entonces, por eso la gente trata de aparentar algo que no es. Y es complicado ahorita, como tú dices, con las redes sociales, porque yo siento que sobre todo Instagram vino a molestar aquí, ¿no? O sea, a mí me pasaba, ahorita ya no me pasa porque ya como que ya no le tomo importancia, pero de que entra uno y ve la vida de todos aparentando ser felices y, y uno se siente mal porque su vida no es feliz y es como dice, ¿por qué te está pasándola bien y yo no? Y, y pues es algo normal, obviamente, bueno, no normal, yo siento que es común el, el compararse con otros, pero siempre va a haber alguien que va a admirarte a ti, ¿no? Entonces, siento que el ser único es admirable a la vez de otras personas y pues para ser uno mismo, pues es abrazar lo que uno es y, y la gente le da miedo preguntar, pero si va con otras personas y le preguntas si yo cambiaría como soy yo, a mirar la manera que me vieras y obviamente sí. Tienes un círculo, tienes gente que te quiere y te quiere por como eres. Entonces, si te quiere por como eres, es una razón por la que cosas buenas que te ha traído a ser como tú eres. Sí, es que ese sería como lo más maravilloso que hiciéramos los seres humanos. De hecho, a la gente que admiramos es porque es auténtica. Y para llegar a ser auténtico, pues tienes que aceptarte como tú eres. Tu historia, todas tus sensaciones, tus sentimientos, tus emociones. Tienes que aceptarte. Pero, ¿cómo lo has hecho? O sea, ya dijimos dos partes importantes, que es observando y cuestionándote. Esas son dos herramientas con las que los muchachos pueden llegar a aceptarse como son y a verse a sí mismos
comparado con otros, no como desventaja, ¿no? Sino yo puedo a lo mejor lograr lo que esa otra persona tiene porque tenemos lo mismo, pues al final de cuentas somos un ser humano. Pero ¿qué otra herramienta crees que te ha ayudado a aceptarte y a irte como redefiniendo cada vez que avanzas en edad, que subes otra etapa y redefiniéndote? Porque yo te veo y te veo que conforme avanzas, pues cada vez más tú, menos comparándote, menos siendo como los otros quieren. Yo veo eso. Pues es que siento yo que es como el gimnasio, ¿no? O sea, obviamente uno inicia batallando al inicio y poco a poco va siendo uno mismo, ¿no? Entonces, pues por eso yo siento, por la herramienta que yo uso, lo voy a compartir aquí, pues es, si algo, desde niño obviamente sentimos lo mismo, ¿no? Nuestras emociones no cambian. O sea, siempre tenemos emociones más fuertes unas personas que otras. Entonces, las cosas que las hacen felices, háganlas, las cosas que las hacen sentirse mal, pues no las hagan. Entonces, eso es lo que poco a poco he ido haciendo, porque por ejemplo, yo que no tomo, yo que no fumo, yo que no me drogo ni nada, o sea, no hago nada. El poco a poco ir rechazando esas cosas ya naces quien soy, ¿no? O sea, obviamente la primera vez es difícil, la segunda vez así, y poco a poco se te va haciendo más ligero, ¿no? Porque hay gente que hace cosas, aunque no les guste, los hace, y ahí van perdiendo su autenticidad poco a poco. Entonces, si desde niño tienes una idea de que algo no te gusta o así, manténla, por algo la tienes, ¿no? Si algo sientes que te va a hacer mal o algo te hace sentir mal, no la hagas. Y mucha gente la hace nomás por sentirse una persona que no es. Sí, creo yo, Santi, que a ti te parece como muy fácil porque tú lo has hecho. Y eso es algo fabuloso cuando uno dice, no, pues es que es re fácil cuando lo hagas y ya. Sí, sabes. Pero ahorita, perdone, es que traigo un poquito de mi gargantita, trae emociones atoradas. Em, cuando yo digo, es que esto es muy fácil porque yo lo hago de manera natural, pues está padre, pero, por ejemplo, tus hermanitos, que eres un líder con ellos, me encanta. Tú los ves batallar, o sea, tú ves que ellos regularmente están batallando para no salirse hacia allá. O sea, están como luchando, ¿no? Y te ven a ti y dicen, no, no, es que está bien por aquí. Y lo ven allá y dicen, no, por acá también. Si te fijas, hay una lucha de los muchachos, de los jóvenes, y tú no la tienes. No, o sea, no, pues gracias a Dios yo no la tengo. Obviamente la sigo teniendo con otras cosas, pero las de toda la vida, pues no. Siempre salen pues nuevos problemas, pero cada vez que uno soluciona un problema, le es más fácil solucionar otros. Entonces yo, por ejemplo, sí, pues veo a mis hermanos batallando, como dices ahí, sobre todo mi hermano del medio, que pues está en una escuela que no beneficia mucho, no voy a decir nombres, pero ahí se ve que es todo lo contrario a lo que yo no hago, ¿no? O sea, ahí sí es una escuela que yo puedo decir, ahí no. Entonces, pues él habla mucho conmigo, lo bueno es que él es muy abierto conmigo y tiene eso conmigo que me pregunta, oye, pues, ¿qué hacen esto? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué piensas sobre esto? Y yo le doy mi punto de vista. Obviamente eso no hace que él tome decisiones porque yo no decido por él, pero trato de predicar con el ejemplo, ¿no? Es lo bueno que tienen ellos, ¿no? Que me tienen a mí, pero si yo no estuviera, pues ¿quién les enseñaría? Si, pero si tuviera que decirle así a alguien que pues no tiene a nadie que le explique, pues sería pues observando, volviendo a lo mismo, observando si esas cosas le van a traer cosas buenas a su vida. Que eso yo desde niño he sido muy, ¿qué quiero de mi vida? ¿Cómo me veo yo a un futuro? Y si a futuro están esas cosas que me están ofreciendo, que están pasando, esos problemas, están en mi vida a futuro, si no están ahí, pues no las hago, esas cosas no me van a llevar a donde yo quiero. Entonces es mucho de pensar en sí mismo y pensar a largo plazo qué quiere uno, y ir viendo si las cosas de ahora afectan a las de a largo plazo. Y ir viendo
las cosas como van surgiendo poco a poco. Ahora que hablas de pensar, Santi, pensar es una acción que pareciera natural, que todos pensamos. Pero la verdad, ahorita hablaste de una palabra que es repensar. O sea, pensamos sobre una cosa y le damos vueltas y vueltas y vueltas a lo mismo. O sea, no salimos de cierta forma de pensar porque hay un mecanismo ya dentro de nosotros que no nos permite salirnos de lo mismo, ¿no? Y eso es algo que ahorita lo dijiste, yo aprendí a no, a no estar repensando, ¿no? Sino estar realmente pensando. ¿Cómo le haces tú para pensar? Yo, por ejemplo, yo pienso, o sea, yo sí repienso mucho, pero ya de manera consciente, ¿no? De esto. O Ya. sea, ya de manera que yo pueda decir, voy a sacar un aprendizaje a esto, no, no más voy a pensar porque sí. Entonces, yo, por ejemplo, pienso mucho, mucho, todo el día estoy pensando. O sea, en cualquier momento yo estoy pensando otra cosa y en otro momento estoy pensando otra cosa y así me la mantengo. Entonces, para pensar, yo siento que uno tiene que estar primero consigo mismo, ¿no? La gente escapa mucho de estar consigo mismo. O sea, está todo el día en el teléfono, no se dedican tiempo a estar un ratito, ¿no? Estar un ratito antes de dormir, después de levantarse, donde decir, ok, ¿qué cosas voy a hacer hoy? ¿Qué cosas voy a hacer tal? Porque es como puedes pensar. Yo siento que el primer paso para pensar es conocerse a sí mismo, ¿no? O sea, tienes que conocerte primero para poder pensar. Si no te conoces y si escapas de quién eres, no vas a poder pensar. O sea, tienes que pensar primero como tú. O sea, no como otra persona, como que te dijo que pensaras de otra manera. Pensar como tú, primero saber quién eres. Y ya una vez que sabes quién eres, ya puedes pasar de repensar a pensar a lo que quieres, a lo que eres y a lo que vas a hacer. O sea, yo siento que eso es lo principal para pensar, o sea, pasar tiempo consigo mismo, o sea, estar un tiempo a solas, o no a solas, puedes salir a pasar algo, un rato de algo que te gusta, pero dedicarte un tiempo a ti, o sea, a conocerte a ti, porque al fin y al cabo, pues es la única persona que va a estar toda la vida, o sea, contigo. Entonces, conocerte a profundidad y es lo principal que yo podría decir que es el paso para poder pensar. Porque yo tengo que confesar, Santi, que a tu edad, pues yo me andaba casando. Imagínate. O sea, para nada pensaba nada. O sea, yo creo que yo solamente estaba repitiendo un patrón, ¿no? Y, y mi mente era muy obsesiva. O sea, mi mente le daba vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a lo mismo y era una sensación constante de estrés, de prisa, o sea, nunca jamás pensé siquiera darme un espacio para estar conmigo, ¿no? Esa parte me la debí por muchos años, ¿no? Entonces, pues claro que mis acciones nunca fueron hacia lo que yo quería. O sea, en realidad yo no sabía si quería o no, simplemente pues era lo que tenía que hacer, ¿no? Casarme y tener hijos. Pero al pasar de los años y cuando ya fui consciente, pues claro que fue lo mejor. O sea, para mí fue muy bueno haber hecho eso. Pero a tu edad, yo no tenía esa capacidad de pensar, de ponerme a solas, de verme un rato cómo sentía, cómo pensaba, o sea, qué cosa tan increíble es eso. A tu edad, es maravilloso. ¿Qué sacas tú en esos momentos, Santi, de estar contigo, de silencio, de oscuridad, de crear ideas nuevas? Cada quien, pues, yo siento que tiene distintas maneras de conectar consigo mismo. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho antes de dormir, apago el teléfono y me quedo un rato viendo el techo o acostado y ahí es donde empiezo a pensar, ¿no? Primero inicio a pensar lo que venga, ¿no? Ya cuando ya pase toda la tormenta de ideas, todo lo que te llega, ahora sí ya puedes pensar. Hay tres lugares o tres situaciones donde yo pienso muy bien. Cada quien debe tener las suyas, o sea, cada quien debe probar. Yo uso antes de dormir y después de despertarme. Al bañarme pienso mucho. Al bañarme es donde yo más me relajo. Me llegan ideas,
me llevan pensamientos y es donde tomo decisiones ahí porque yo digo, aquí es donde soy yo. O sea, yo cuando me baño es cuando soy yo y también cuando salgo a caminar. Cuando salgo a caminar y cuando estoy yo solo, caminar o hacer ejercicio a mí me ayuda mucho para, pues para ser yo, ¿no? Son de esas cosas que yo siento que en esos momentos estoy dentro de mí, yo puedo decidir y tomar acción o pensar y ahí es donde me llegan las ideas. Que hay veces que a uno le llegan las ideas de que con los amigos, ¿no? De que vamos a hacer esto y lo toman acción y así, pero no, yo más bien soy de que si estoy así y me llega una idea, primero que me lleguen los momentos donde soy yo. Ahí es donde yo ya puedo empezar a tomar ideas. Y luego si quiero pensar algo o quiero tomar una decisión, pues también espero a esos momentos donde soy yo y ya puedo tomar esas decisiones. Y luego volviendo pues al tema que está ahorita de las redes sociales, este, pues es usar o sea, tenemos ahorita tanto contenido, tanto oportunidad, tanto aprendizaje ahí que usamos las redes sociales y el internet para cosas que no nos nutren. Pero ahí es donde uno también puede aprender muchas cosas en redes sociales, puede ver distintas maneras de pensar, como dije ahorita, y ahí donde es donde uno puede comparar, bueno, no comparar, pero inspirarse o debatir consigo mismo distintos puntos de vista, y es donde siento que a uno lo va nutriendo también. O sea, ver cómo piensan los demás. ¿Te gusta lo que ves allá adentro cuando tú estás contigo? Sí, sí, sí. Ahí sí me gusta. Ahorita sí me gusta. Ajá. Ahorita sí me gusta. ¿Qué, para que le expliques a los muchachos, cómo se ve hacia adentro? Bueno, pues para ver hacia adentro, primer paso. Pues para ver hacia adentro es como digo ahorita, o sea, esperar a que pase. Hay veces que tenemos muchas cosas, muchos pensamientos, que es lo que le digo a mis hermanos, ¿no? Porque, por ejemplo, hay gente que dice, los papás, es que tu única obligación es la escuela, tu única obligación es tal. Pero pues obviamente hay cosas que le pasan mucho en la mente, ¿no? Uno tiene pues pensamientos de proyectos, pensamientos familiares, pensamientos de sí mismo, proyectos personales, pensamientos amorosos, de amistades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay que esperar a que pase todos esos pensamientos porque obviamente pensamos muchas cosas y esperar a que ya pasen todo. Ya cuando pasan todos esos y ya la mente está en blanco, este, ya podemos ser nosotros y ya es donde uno empieza a ver hacia adentro, ¿no? Cuando uno está relajado, yo hago muchas respiraciones también, de que respiración de 7 7 y 7, o sea, inhalo 7 segundos, aguanto 7 y exhalo 7 para que mi cuerpo se relaje. Ya cuando mi cuerpo se relaja, ya yo siento que pues ya soy yo, ya puedo estar ahí más tranquilo, es donde puedo empezar a ver hacia adentro y qué es lo que quiero, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, la gente a veces tiene, la primera vez que yo me decidí a verme hacia adentro, Santi, a mí no me gustó lo que vi, porque era una oscuridad total. O sea, dije, ¿qué es esto? O sea, no hay nada allá adentro. Y me asusté, fíjate. Sentí como miedo de lo que estaba allá adentro, porque había mucho por descubrir. Había una historia muy tremenda dentro de mí que no la había descubierto, ¿no? Y bueno, ya tú te la sabes, toda mi infancia, toda mi situación. Y, y ha sido muy bonito irla poco a poco conquistando, ¿no? O sea, yo he tenido que entrar poco a poco e ir habitando esas partes que estaban habitadas por el miedo, por la angustia, por la tristeza, por muchas emociones que yo no sabía que yo estaba experimentando sin que hubiera una razón. O sea, las razones externas no eran suficientes para toda la tristeza que yo sentía. Las razones externas no eran suficientes para todo el miedo que yo sentía. Y entonces, bueno, fui haciéndome esa indagación y llegué a la parte más vulnerable mía, ¿no? Que es ver mi historia dentro de mí y conquistarla. O sea, estar ahí viendo traumas, violencia, maltratos, todo lo que vi. Y bueno, cada vez es más fácil y más bonito ver lo que está allá adentro. Por eso me encanta que digas que tú sí te gusta lo que ves, porque me fascina saber que
tal vez lo que hemos hecho tus papás, yo que estoy cercana a ti y las personas que te rodean han hecho que tú encuentres en ti a alguien valioso adentro, ¿no? Y eso es lo que los jóvenes, para muchos es difícil, ¿no? Encontrar su valor adentro. Regularmente andan buscándolo afuera, que es muy normal en esta etapa, ¿no? O sea, es natural en la etapa donde no sabes exactamente por dónde, ¿no? Y creo que ese sería el mecanismo más importante. O sea, estate contigo un rato y obsérvate. Ve lo que hay allá adentro, ve cómo sientes, ve cómo piensas y deja pasar todo eso. Yo le llamo la historia, ¿no? Cuando me pongo así a hacer bioconciencia y que empiezo a ver, pues empieza toda mi historia, ¿no? A aparecer una serie de pensamientos y de ideas que ni me pertenecen, pero que ahí están. Y tengo que aprender a discernir entre eso que viene de mi historia y lo que yo quiero. Y luego ya empiezo a darle órdenes a mi inconsciente para que mi inconsciente sepa por dónde nos tenemos que ir. Porque al final de cuentas el inconsciente nos dirige mucho. Entonces, ¿tú cómo le haces para discernir entre lo que te enseñaron y que de alguna manera vienes programado y lo que quieres? Lo que quiero va cambiando mucho, o sea, yo siento que ha cambiado un poco, o sea, bueno, no un poco, mucho. O sea, sí ha cambiado bastante lo que yo quiero, pero obviamente traigo patrones, como tú dices, familiares, por ejemplo, traigo cosas de ti, de mi mamá, de mi papá, de etcétera, etcétera, de mis abuelos, tengo cosas que yo digo, de ahí nos parecemos, de ahí digo, de ahí somos muy parecidos, o sea, pero volviendo es ver, ¿no? O sea, ver. O sea, yo, por ejemplo, como observo mucho, pues veo, canijo, pues ahí estoy bien. Aparte uso mucho por la ley del espejo, ¿no? Pues lo que ve uno, pues lo tiene uno. Entonces si algo me gusta, pues es algo que yo también tengo. Si algo no me gusta, es algo que tengo que cambiar, porque pues sí lo debo de tener yo también. Para, y para cambiar eso, discernir, pues obviamente voy a tener las, ¿cómo se llama? Perdón, Herramientas. no, los patrones, perdón. Ok. Los patrones los voy a seguir teniendo y pues ese saber identificarlos sobre todo, ¿no? O sea, tienes que saber pues quiénes son tus papás y cómo son tus papás, qué no te gusta a tus papás, qué te gusta y lo que no te gusta, pues ir cambiando, ¿no? Que eso sí me llevo también una enseñanza de mi papá, que siempre me ha dicho, cambia, agarra lo bueno de toda la gente. O sea, si hoy conoces a alguien en la calle y no te gustó algo o estás molesto con él, cambia eso. Si algo te gustó de alguien de la calle, aprovéchatelo a tu favor. Si conoces a una persona, saca algo bueno a esa persona. Y lo malo que le viste, no lo uses. Entonces es un poco de mejorar uno mismo, ¿no? O sea, sin cambiarse a uno, la gente se enfoca mucho por ejemplo, ahorita en Año Nuevo, ¿no? Haciendo una analogía, ¿no? La gente pone muchos propósitos, muchas metas y así, pero no mejora lo que ya tiene. O sea, lograste cosas en un año y en vez de buscar otras, puedes mejorar las que hiciste en ese año. Y es igual con uno mismo, ¿no? O sea, en vez de buscar traer cosas nuevas, ser otra persona distinta, mejora primero lo que ya eres. Exacto. Pero primero lo brutal. Pues yo creo que eso es fundamental, Santi. El poder integrar, ¿no? Lo que uno es, lo que uno trae, su historia, los mecanismos que uno aprendió, la programación que uno trae. Primero conocer todo eso para poder hacer diferente nuestras vidas. Y una de las cosas que a mí me encanta es quitarle la palabra cambiar por transformar. Cambiar es yo quito esto de aquí y lo pongo acá. Eso es cambiar, ¿no? Pero sigue siendo lo mismo. O sea, nomás lo cambio de lugar. Y transformar es este mismo aparato, yo le pongo otras cosas. Yo le puedo poner otros programas, puedo ponerle otro case, puedo transformarlo, pero no necesito moverlo. Necesito nada más agregarle cosas, integrarle cosas para que ese teléfono me siga dando el funcionamiento adecuado, el que yo quiero, a través de eso. Entonces, transformarnos sería como la palabra adecuada en lugar de decir, tengo que cambiar eso, ¿no?
voy a transformarme, o sea, voy a integrar y agregar algunas cosas que creo que me harían mejor, ¿no? Que me harían más fácil la vida. Pues Santi, se nos está acabando el tiempo y la verdad lo disfruté enormemente. No sabes cuánto he disfrutado el que hayas venido, que nos hayas regalado tu tiempo, sobre todo porque hay muchos jóvenes que al escucharte pueden resonar contigo, pueden pensar que eso que tú haces y eso que tú vas caminando, ellos también lo pueden hacer. Y espero de verdad que eso suceda. Yo solamente te puedo decir que yo te admiro, que yo me siento muy orgullosa de ti, que la comunicación contigo es maravillosa, em, que ha sido una experiencia enorme en mi vida ser tu abuela. Y pues cada día aprendo de ti, aprendo cosas, aprendo ideas, aprendo, de hecho, cuando pienso en algo que no sé, pienso en ti, ¿no? Le voy a apuntar a Santi. Eso a mí me hace sentir muy orgullosa y me siento muy orgullosa de tus papás, de cómo te han formado, porque de alguna manera, pues ellos en su forma cada uno influyeron, ¿no? En que este resultado esté ahí y que seas un ejemplo para tus primos, para tus hermanos, porque eso se me hace fabuloso, ¿no? Que mi primer nieto tenga esas capacidades y esas habilidades y esas herramientas y los demás te están viendo, ¿no? Y eso, pues esperemos que sea impactante en la vida de ellos también, ¿no? Y que digan, no, es que si se puede, es posible, ¿no? Que una persona viva de una manera, de cierta manera, y le vaya bien en la vida. Entonces, pues bueno, yo estoy aquí, sigo curiosa, voy a seguir siendo curiosa con tu vida, a ver hacia dónde se dirige y cómo la transformas, cómo la creas, cómo la gestas para que logres lo que quieras y sobre todo que seas feliz, ¿no? Que aprendas a ser feliz. Yo ya te he dicho una frase que yo tengo y que la voy a tener que patentar porque es maravillosa, ¿no? La felicidad lo incluye todo. Y ser felices, pues es eso, es incluir lo que pasa en nuestra vida, lo que sentimos, lo que pensamos, lo que traemos, nuestra historia. Y así, todo el tiempo podemos estar felices. Lo que no podemos estar todo el tiempo es alegres, porque a veces la felicidad incluye la tristeza, incluye el dolor. Entonces, pues, muchas gracias, mi amor. Gracias a ti. Te amo con todo mi corazón. Yo más. Y pues a ustedes les agradezco muchísimo que nos vean, que nos sigan. Yo espero que este episodio sea muy gratificante para las abuelas, para los nietos que de alguna manera están conformando una relación entre abuelos y nietos. Y sobre todo para los jóvenes, que sepan que hay jóvenes que no andan tan perdidos y que de alguna manera están creando una vida que nos ayude a los demás a sentir que el mundo es mejor, a sentir que nuestras vidas son mejores. Compartan por favor este episodio. Nos va a hacer sentir muy, muy satisfechos si lo comparten, si nos comentan y sobre todo si se suscriben. Les encargo que se suscriban si les parece interesante nuestro contenido para que este canal pues siga creciendo. Estamos muy enfocados y muy satisfechos con lo que hemos logrado hasta ahorita. Gracias y nos vemos en el siguiente episodio.